Jueves 9 de octubre. Informativo número 124. Estos son los titulares. Lo último. Aragoneses en el Nacional de Autocross en Mollerusa. Esto es Aragón Racing. Comenzamos. Hola, aquí estamos un jueves más. Sin carreras en tierras aragonesas el fin de pasado, situación que aprovecharon nuestros pilotos de autocross para correr en otra prueba del Nacional, esta vez en el circuito de Mollerusa, en Lleida. Allí tuvimos a nuestra gente del Osca Motor Club en Carcross. Allí fue Pablo del Mas, Nacho Barrau, los hermanos Fontán, Joaquín y Alfonso y Nazareno Fernández. Y en Bukis también otro piloto de la escudería ostense, José María Escuder. Por su parte, el Autocross Calatayud estuvo presente con la joven piloto Nayara Trampal, que compagina el certamen regional con el nacional. Eso cuando su madre, que es piloto del Nacional de Aceleraciones, o su padre, que es piloto del Regional de Slalom, no tienen carreras. Y aunque en Carcross se dejaron la piel, los resultados no acompañaron. 35 pilotos para disputarse las plazas de la final A, la definitiva. En la final C, Nacho Barrau y Pablo del Mas, saliendo quinto y sexto respectivamente en la parrilla, pelearon en su clasificatoria, buscando esas tres primeras plazas que les darían paso a la final B. Nacho Barrau se colocaba segundo en la disputada salida y tomaba la primera curva en esa posición, curva en la que se quedaba enganchado con Ugaich Basarás. Finalmente, ni Pablo ni Nacho pudieron clasificarse. En la clasificatoria B, Joaquín Fontán y Nazareno Fernández, con problemas de caja en la parrilla de salida, Joaquín en segunda línea y Nazareno algo más retrasado en el 11º cajón de los 15 pilotos presentes. Fontán elegía la línea exterior en las dos primeras curvas y salvaba los toques y codazos. Ya en la pelea no pudo evitar estos y en la segunda vuelta caía a los últimos lugares de la carrera, donde estaba Nazareno, que seguía con los problemas mecánicos de la salida. Finalmente, tampoco pudieron clasificarse ninguno de los dos. Quien sí se clasificó para disputar la final A fue Alfonso Fontán, que partiría en la 12ª posición de la parrilla de 15 pilotos. Polvorienta melé en la segunda curva y, como pasa casi siempre, involucra a las últimas líneas de participantes. Alfonso llegó a la citada melé el último y así pudo esquivarla ascendiendo a la 8ª plaza. Pero la situación de los coches parados en pista hizo necesaria la bandera roja y, al no haberse cumplido una vuelta completa, una nueva salida desde parrilla en la que Fontán partía noveno y en una carrera dominada por el polvo en suspensión donde los toques eran frecuentes. No pudo ascender posiciones y se alejó del podio.
Quien sí subió al podio fue José María Escuder, que subió al tercer cajón en la final en la categoría de buggies, plaza que defendió desde la salida hasta el banderazo final. En la final de Junior Car Cross estuvo la única piloto y la única aragonesa a bordo de su Yacar provisional a la espera de que le entreguen el definitivo este mes. Nuestra piloto salía al fondo de la parrilla y siempre estuvo peleando desde esa incómoda posición, ascendiendo a la octava posición en la segunda vuelta y regresando a las finales tras la carrera. Suma y sigue para nuestra joven piloto en su progresión nacional. Ya con el Yacar definitivo competirá todo el nacional y todo el regional de la próxima temporada, amén de su participación experimental en el próximo nacional de Rallycross de Motorland en noviembre, y ha sido invitada a la final del Campeonato de España de Drift en el que participará. El caso es hacer manos donde sea y como sea. Aquí estamos y aquí seguiremos mientras nos lo permitáis, informando en nuestra humilde aportación de lo que acontezca en el automovilismo aragonés o en los aragoneses y aragonesas que nos representan fuera del territorio. Recordad, conducir con cuidado, sobre todo de los demás, y ojo a las nuevas señales de tráfico. Nos vemos por aquí, si queréis, el próximo jueves, que hablaremos del tramo de tierra de Borja, que ya está en marcha. Mientras tanto, un abrazo.